El magistrado Juan Fantino Suriel está con nosotros esta noche en Saber Derecho. El magistrado Juan Fantino Suriel es miembro de un staff selecto, diría yo, miembro de la Corte Civil del Departamento Judicial de La Vega. Él es nuestro invitado en este día. Saludo, magistrado, para nosotros es una honra que usted esté con nosotros en el día de hoy. La honra es mía, me siento sumamente halagado, honrado de que me haya invitado a este programa para conversar un poco de derecho, llevarle a la ciudadanía, a todas las personas que escuchan este programa, una reflexión sobre algunos derechos, sobre todo derechos relativos al bolsillo, porque de eso vamos a hablar, derechos de dinero, el dinero, el crédito, porque al fin y al cabo el trabajo que nosotros realizamos se traduce y está representado en el dinero. El dinero representa, querrámoslo o no, exacto, una forma de cómo tú adquieres bienes y servicios e incluso cómo tú liquidas algunas obligaciones que tú has recibido. Así es. Vamos a hablar hoy de un derecho especializado, como es el caso, por ejemplo, de las hipotecas. Pero yo pienso, magistrado, que es justo y es necesario que antes de abordar el tema intrínseco de la hipoteca, pienso que debemos comenzar hablando sobre el derecho de propiedad, porque a fin de cuentas la hipoteca, y ya nos vamos a adelantar, va a afectar un derecho de propiedad. Entonces, podemos conversar y comenzar diciendo el concepto de propiedad en la República Dominicana. El artículo 51 de la Constitución de la República habla del derecho de propiedad y te le da un rango que, si se quiere, se asimila a un derecho fundamental, dado a que tú no puedes ser expropiado de ella, sino en los casos que la propia Constitución de la República establece y bajo el canon y las reglas de liquidación que la propia Constitución establece. Pero el derecho de propiedad, su definición nos viene más concretamente establecida en el Código Civil, de los artículos 544 y siguientes, donde te dice que el derecho de propiedad es el derecho más absoluto que una persona tiene sobre una cosa. Algunos doctrinólogos ya no quieren llamarle derecho absoluto al derecho de propiedad. Lo que sucede es que ya no hay derechos absolutos. Fíjate que cuando definí derecho, dije derecho más absoluto, no como el derecho absoluto, dado a que la propia Constitución de la República te está diciendo que tú puedes ser expropiado bajo las mismas causas y circunstancias que te dice la Constitución de la República. Por eso me cuidé al decir uno de los derechos más absolutos, en el sentido de completitud, no en el sentido de absolutismo. Muy bien. Entonces, el derecho de propiedad, obviamente, todos esos conceptos lo heredamos de Francia, ¿verdad? Pero nos viene de sus orígenes del derecho romano. Los romanos al derecho de propiedad le tenían dos conceptos, por ejemplo, la Rene Mancipi, ¿por qué le llamaban res los romanos al derecho de propiedad? Porque la palabra res es una palabra del latín que significa cosa. Por ejemplo, nuestro país se llama República Dominicana, res, que quiere decir cosa, y pública, que quiere decir cosa pública. Entonces, dominica quiere decir perro de Dios, domini. Entonces, nosotros, si fuéramos a definir el concepto de República Dominicana, tendríamos que decir que la República Dominicana es cosa de todo que está habitado por sirvientes de Dios. Muy bien. Ahí se ve, por ejemplo, cómo estaba enraizado en los independentistas el carácter teológico y el carácter cristiano hacia la concepción del Estado que buscaba y procuraba la igualdad de todo
el concepto de igualdad desde el punto de vista bíblico. Muy bien. ¿Cómo se adquiere la propiedad, magistrado? Lo primero que debo decir es que el derecho de propiedad puede ser adquirido de diferentes formas. Por ejemplo, por usucapión, puede ser una forma que la usucapión es adquirir el derecho de propiedad a través de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida por un tiempo definido. Los romanos llamaban esto una forma de adquirir bajo la logi preclusión ante pori. No quisiera elevar el lenguaje porque me interesa que todo el mundo entienda lo que estoy hablando. Esto se refiere a la prescripción más larga. En nuestro derecho esa es una forma de adquirir y perder derecho también por el transcurso del tiempo. Entonces está la usucapión. Tú puedes adquirir la propiedad a través de la venta, de la permuta, tú puedes adquirir la propiedad por un testamento, puedes adquirir la propiedad por una herencia, tú puedes adquirir la propiedad como consecuencia de una venta judicial que se produce en el tribunal, a consecuencia de un procedimiento de ejecución, puede hacerlo también de un alguacil. Es decir, lo importante es conocer cuáles son la forma de transmisión de la propiedad para asegurar que la persona cuando la adquiere va a tener protección del Estado. Déjame aprovechar este espacio para decir algo importante. Los que se desenvuelven en el área del derecho inmobiliario, sobre todo los que se ejercitan más en el área del derecho inmobiliario registrado, dicen el derecho de propiedad en terreno registrado es imprescriptible, pero no es el derecho de propiedad registrado, es el derecho de propiedad sin apellido. Ese no se puede adquirir por prescripción, no se puede adquirir por prescripción, sino por la forma como anteriormente te dije. Entonces, desde ya tenemos que ir sacándonos eso de la cabeza, de que solo el derecho de propiedad es imprescriptible, el derecho de propiedad inmobiliario es imprescriptible. No, el derecho de propiedad es imprescriptible. Te voy a poner el caso. Tú tienes tu vehículo y tu vehículo tú lo dejaste en un lugar y hubo una persona que dijo, pero mi vehículo aquí, se lo lleva, dura 4 o 5 años con ellos y cuando tú vienes a buscar tu vehículo tú no lo encuentras. Entonces tú llegas y le dices, ¿sabes que ese señor es que lo tiene? Oye, búscame mi vehículo que tú lo tienes. Dice, no, porque yo lo adquirí porque lo usucapí. Entonces tú le dices, no, porque yo tengo mi matrícula, certificado de propiedad que dice que eso es mío. Por lo tanto, tú puedes llevártelo a China, mi carro, y ese carro seguirá siendo mío. Por lo tanto, ese derecho de propiedad tuyo resiste la posesión, aun y cuando ella sea pública, pacífica e ininterrumpida, porque no es posible que a ti se te quite la propiedad o tú perder la propiedad por una posesión. Por lo tanto, el derecho de propiedad, en cualquier ámbito que sea, es un derecho imprescriptible. Es decir, que puedes reclamarlo siempre. Se puede reclamar siempre, no hay temporalidad para tú pedir derecho de propiedad y nadie puede adquirir en propiedad por prescripción excepto que no sea por una posesión de algo que no tiene propiedad. Por ejemplo, hay cosas que no tienen dueño, que son las llamadas res nullio. Las res nullio, que son, dije ahorita que la palabra res significa cosa, nullio significa de todo, nullio significa sin dueño. Entonces res nullio son cosas sin dueño. Es el caso, por ejemplo, de unos zapatos que ya a ti no te gustan y tú lo botas. A partir del momento en que ya sale de tu patrimonio, porque hay una circunstancia por la que se puede probar que ya a ti no te interesaban tus zapatos, por lo que sea, y otra persona lo consigue, tú no podrías reclamarlo porque tú ya no lo querías. Es una cosa que tú abandonaste, que tú dejaste a la basura. Por ejemplo, son res nullio los ríos, que no son de nadie, aunque la gente dice, no son de nadie, son del Estado. No, el Estado lo administra, porque el Estado es un administrador de los bienes de propiedad, que son cosas de... Entonces tú puedes ir al río, bañarte en el río, pescar en el río,
y todo el mundo a la vez puede hacerlo porque eso no le pertenece a nadie. A esas cosas se le denomina cosas del dominio público. A esas cosas se le van a oponer las res deleritas, que son aquellas cosas que sí tienen dueño, como por ejemplo esos lentes que tú tienes puestos. Esos lentes son tuyos, son de tu propiedad. Entonces hay dos conceptos que se oponen, la res nullio y la res delerita. La res nullio es las cosas que no tienen dueño y la res delerita las cosas que tienen dueño. Bueno, usted ha hecho un magnífico recorrido en el ámbito del derecho de propiedad en sentido general. Pero aterrizando un poco para llegar hasta el tema escogido para el día de hoy, que son las hipotecas. ¿Cuál es el temperamento, magistrado, del derecho de propiedad inmobiliaria? Es decir, que no es mobiliario, derecho inmobiliario. ¿Cuál es el temperamento de ese tipo de derecho? Vamos a aclarar primero, para las personas que nos están escuchando puedan comprender, porque tú eres abogado y tu lenguaje es un lenguaje que llega a un sector más reducido, que si explicáramos ahora qué son cosas muebles y qué cosas inmuebles. Sí, y es bueno que se haga, porque este es un programa un poco didáctico, ¿verdad? Sí. Su nombre lo dice, saber derecho, y Sí. es para que la generalidad conozca, incluso pueda entender la jerga que se usa en el derecho, en cualquier... Muy bien. Son cosas mobiliarias, todas aquellas cosas que no están fijadas al suelo y que pueden moverse, excepto algunas excepciones que no me voy a poner a hablar de ello ahora, porque no es el tema. Y están los inmuebles. Los inmuebles lo constituye la tierra y todas las cosas que están fijadas a la tierra, los edificios, las casas, los puentes, se consideran que entran dentro del carácter inmobiliario. Por lo tanto, una cosa es los muebles y otra cosa son los inmuebles. Aprovecho, adelantando un poco, para decir que solamente los inmuebles pueden ser objeto de hipoteca y excepcionalmente los buques o navíos, porque hay una ley que así lo contempla, y las aeronaves porque hay una ley que así lo contemplan. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de hipoteca en este programa, la gente tiene que ubicarse en las cosas que son el suelo, la tierra o las que están fijadas a ellas. A eso le llamaremos entonces hipotecas inmobiliarias. Hipotecas Inmobiliaria, porque no se puede constituir hipoteca sobre un bien mueble, es decir, sobre un objeto que usted pueda trasladar de un sitio a otro. Eso solamente está reservado para los inmuebles. Hay que hacer una distinción, porque cuando la gente oiga cédulas hipotecarias, de que hay créditos sobre títulos que pueden surtir efecto como si se tratase de hipoteca, pero técnicamente esas cédulas hipotecarias no son hipotecas, porque verdaderamente lo que hacen es tener un crédito como garantía a otro crédito que tú puedes tomar. No lo voy a complicar, solamente lo voy a dejar hasta ahí para que los amables teleescuchas entiendan que cuando estemos hablando de hipoteca, a la que nos vamos a referir no es ni a la de los buques o navíos, ni nos vamos a referir a algunas acciones que tienen esa característica, porque nuestro derecho no existe mucho, para distinguirla de la que son las que recaen sobre terreno y las que están sobre terreno. Bueno, entonces, de eso se trata, de las hipotecas. ¿Qué son las hipotecas? En nuestro ámbito conocemos las hipotecas legales, las hipotecas judiciales, las hipotecas convencionales. ¿Qué son? Pero eso lo vamos a conocer después que regresemos de la...